Mis amados hermanos, qué alegría poder estar en esta mañana juntos y abrir la palabra de Dios y disfrutar un tiempo allí expuesto nuestro corazón, nuestra mente, a lo que Dios quiere enseñarnos cada mañana. Y me gustaría que podamos tener un tiempo de oración antes de continuar con nuestro tiempo de hoy. ¿Qué les parece? Amado Dios y buen Padre, gracias te damos en esta hora porque tú has sido bueno con nosotros, regalándonos un tiempo maravilloso en un día nuevo. Y empezarlo así a la mañana, temprano contigo, buscando tu dirección y tu consejo, que tanto lo necesitamos en nuestra vida. No queremos vivir vidas religiosas, vidas de costumbres sin valor, sin propósito. Señor, lo que queremos es disfrutar un andar diario contigo, una relación real, cercana, fresca y que se note en nuestras vidas. Dejamos este tiempo en tus manos para que tú hables a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, mi amado hermano, me gustaría empezar recordando algunas palabras que se dicen por allí con respecto justamente a las palabras. Y por allí se dice, ¿no? Las palabras son del aire y van al aire. También hay gente que dice, las palabras son solo eso, son solo palabras, así que no importan. O las palabras se las lleva el viento y ya está, quedaron en el olvido. Pero si esto es tan así como se escucha, ¿por qué es que nosotros hemos experimentado el dolor de recibir palabras que nos han herido, lastimado, ofendido? ¿Por qué es que hemos experimentado la humillación, la vergüenza cuando alguien se ha burlado o alguien se ha referido a nosotros con palabras despectivas? ¿Por qué? Bueno, la palabra de Dios dice que las palabras importan. Las palabras sí importan. Estuvimos estudiando en el libro de Santiago, hace algunas semanas ya habíamos empezado en el capítulo 1, donde Santiago habla acerca de que Dios permite las pruebas en nuestras vidas para que desarrollemos fortaleza y maduremos en nuestra fe. Y ahí veíamos que sin dolor pues no hay ganancia. Después estuvimos viendo en el capítulo número 2 acerca de que tenemos que madurar en la manera como nos relacionamos con las personas. Porque hacer favoritismos es un juego en el que solemos caer y es un juego en el que todos perdemos. El favoritismo no está en el corazón de Dios y no debería estar en nuestro corazón. Pero ahora en el capítulo 3, ahí es donde vamos a basar nuestro estudio, en el capítulo número 3 vemos que también tenemos que madurar en el uso de nuestras palabras, cómo las usamos. Porque para Dios las palabras sí importan. ¿Okay? Vamos al libro de Santiago, capítulo 3, justamente, para hacer nuestra lectura de hoy, ¿sí? Santiago capítulo 3, vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice de la siguiente manera: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Quisiera detenerme un momento aquí. Si usted prestó atención, allí la palabra de Dios no dice porque algunos de nosotros ofendemos. La palabra de Dios dice todos nosotros ofendemos. Todos es un absoluto. Involucra al recién convertido, al tierno en la fe y al que tiene mucho tiempo en la fe. Aquel que tiene poco conocimiento bíblico o aquel que tiene mucho conocimiento bíblico. Aquel que simplemente se congrega de una manera regular quizás en la iglesia,
y aquel que ejerce ciertos cargos o tiene ciertas posiciones en la iglesia. La palabra de Dios dice todos. Usted por ahí dice, no, yo no. Bueno, entonces quizás Dios miente, ¿no? Quizás Dios miente. Si usted no ofende, si usted no ha causado dolor con sus palabras, entonces quizás Dios miente. Pero no creo que sea esa la idea que esté en su corazón o en su pensamiento, ni está en el mío. Dios no miente. Y Dios dice que todos, dice, porque todos ofendemos. ¿Okay? Usted ha ofendido y yo también tengo que confesar que he ofendido. Tengo que ser honesto y decir, bueno, yo también he ofendido. Y continuando con el versículo número 2 dice, porque todos ofendemos de vez en cuando. ¿Dice así? No, no dice así. Dice que todos ofendemos muchas veces. Muchas veces ofendemos. Y continúa la lectura diciendo, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Interesante. ¿Es posible llegar a ser perfecto? Bueno, dice allí, si es que eres posible refrenar tu lengua, domar tu lengua todo el tiempo, de una manera continua, constante, entonces eres perfecto. Pero vamos a ver. Uy, ahí está. Aquí Santiago empieza con una advertencia, ¿no? Usted leyó en el versículo 1, dice que no nos hagamos maestros. Hay una advertencia seria, así empieza Santiago con el versículo 1, ¿no? Esa advertencia es hacia los maestros, porque los maestros ocupan una posición desde la cual, con lo que ellos hablan, comunican y dicen, pueden ellos lograr grandes cosas, pero también pueden lograr terribles cosas. Un maestro, tanto en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el aula de escuela dominical, desde el púlpito, las personas que tienen autoridad, pueden ellos lograr grandes cosas o pueden provocar terribles cosas, terribles daños. Yo no sé si usted se acordará en la época del colegio. Hoy está mucho más regulado esto, ¿no? Pero yo recuerdo esos momentos terribles y vergonzosos allí en el colegio cuando teníamos al profesor de contabilidad, al ingeniero de contabilidad. Y llamaba a la pizarra a algunos, señorita Eufimídales, pase a la pizarra. Y dígame, y ponía allí, le ponía a hacer un ejercicio de contabilidad. Y le preguntaba por ahí, las cuentas por pagar, ¿son del debe o el del haber? Y se quedaba, yo no tengo deudas, profesor, pero es que usted es una, y usaba palabras groseras, ¿no? Una bruta. Usted debería dedicarse al corte y confección, a la belleza. ¿Qué hace acá estudiando? Y usaba palabras groseras, ¿no? Palabras terribles. Señor especulanino, pase adelante. Uy. Y entonces preguntaba, a ver, ¿y el patrimonio? ¿En qué va? Yo no tengo patrimonio, pero es que usted es un... Y a veces los maestros causaban grandes daños, ¿no? Yo recuerdo una experiencia terrible en el colegio con la maestra de química. Señor Veintimilla, presente, profesora. Dígame, ¿cuál es el símbolo del fósforo? Y ella me decía, por enésima vez, dígame. Y yo, ¿cómo por enésima? Era la primera vez que me preguntaba. Y ya con eso me ponía nervioso, ¿no? Y yo, la P. Me está preguntando, me está diciendo. Uy, si antes estaba nervioso, ahora estaba peor, ¿eh? Si antes dudaba, ahora... Y comenzaba la F con la O. Pero es que usted es un animal. Y a veces los maestros actuaban de esa manera. Y hoy, bueno, es un poquito más regulado, se controla mucho que los maestros
no traten de esa manera a los estudiantes. Un maestro puede ser denunciado hoy por hoy si es que usa ese tipo de palabras. Y han tenido mucho más entrenamiento, quizás en este sentido, mucha más educación, pero no se trata de cultura o de educación, sino de lo que hay en el corazón de la persona, porque muchas veces por ahí no sale la palabra verbalizada, pero sale con las expresiones y con las miradas. Hay una canción linda que me encanta mucho, que dice: cuando los ojos hablan, sobran las palabras. Es suficiente con tu mirada. Puedo decir te quiero sin abrir los labios, dice la letra de la canción, ¿no? Y es que es así. Las miradas, la manera de mirar, ¿no? A veces esas maneras de mirar pueden ser muy destructivas, muy dañinas. Pueden calar a lo más profundo del alma, del corazón de un ser humano y opacarlo, oprimirlo, aplastarlo, humillarlo, tratarlo como trapo de piso, o puede levantarlo, edificarlo, ¿no? Una mirada que expresa ternura, afecto, cariño, aprobación, pero es importante las palabras. Entonces, en primer lugar, Santiago va hablando acerca de la importancia de las palabras. Así es que hace la advertencia a los maestros. Sin embargo, no solamente a los maestros, porque claro, el que ocupa una posición alta, una posición de responsabilidad, obviamente se le va a juzgar con mayor rigidez o de una manera más exigente se le va a juzgar, porque está en una posición justamente desde donde debería edificar y estimular e influenciar positivamente y no usar las palabras para destruir, para dañar, para ofender, para derribar la vida de una persona. No. Y todos, ¿no? Todos tenemos que cuidar lo que decimos, cómo lo decimos, cuándo lo decimos, con qué intención hablamos. Y justamente a continuación, allí Santiago va a darnos las ilustraciones del poder de las palabras. Él va a ilustrar, va a usar ilustraciones para mostrarnos lo poderosa que pueden llegar a ser nuestras palabras. Allí en Santiago, capítulo 3, desde el versículo 3 al 7, dice de la siguiente manera: He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos a ti así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua, dice, es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Es fuerte, ¿eh? Allí continúa diciendo Santiago: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma. ¡Wow! Imagínense hasta dónde la capacidad del hombre para llegar a domar diferentes tipos de bestias. Pero sin embargo sigue diciendo: se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Nos da 3 ilustraciones Santiago. ¿Se acuerda la primera? El de los caballos. Los caballos, dice, ese animal tan fuerte y veloz, tan robusto. Dice, ellos son controlados por un pequeño freno.
Y no sé cuánto usted estará familiarizado con este instrumento, con este freno del caballo. Es un pequeño metal allí que se coloca dentro de la mandíbula de este animal y justo detrás de los dientes va a quedar esa especie de aguijón. Y el jinete, pues dependiendo de cómo tire, de la manera que tire, el caballo va a interpretar esa orden y la va a obedecer. Y el caballo puede ir a toda velocidad y puede ir de una manera que parece que no hay nada que lo pare. Y sin embargo el jinete, con un movimiento ligero, lo hace detener. Uno pensará, wow, para parar o detener a una bestia de esas que viene a tanta velocidad, se debe necesitar muchísima fuerza, ¿eh? Seguramente se debe necesitar demasiada fuerza, porque tremenda bestia. Sin embargo, ¿sabe que no? Se necesita solo un poco de fuerza, una fuerza ligera, y con eso es suficiente para, aplicada al freno de ese caballo, frenar a esa bestia. ¡Wow! Y el otro ejemplo, la otra ilustración, es la de las naves, ¿no? ¿Se acuerda? Usted allí lo leímos, ¿no? Que las naves son dirigidas por un pequeño timón, un pequeñito timón, una pequeña pieza de madera o de metal. ¿Sabe que en la época de Santiago, esas grandes naves, unas naves enormes, eran impulsadas por fuertes corrientes de viento, pero dirigidas por un pequeño timón? Ahora, de esa época acá, la tecnología ha avanzado bastante y los grandes barcos cargueros, los buques de guerra con toda su tecnología, todos ellos, aunque han cambiado, hay algo que no ha cambiado: la manera de dirigir toda la nave, de controlar la dirección, la ubicación de esa nave, no ha cambiado. Sigue siendo a través de un pequeño timón, que debajo del agua por allí se conectan piezas hacia la popa, hacia la parte de atrás. Y entonces con unos pequeños movimientos en el timón se va dirigiendo todo ese enorme, o toda esa enorme nave. Imagínese un enorme transatlántico. Uno diría, ¿cómo es posible? Una pequeña pieza y tremendo, ¿no? Tremenda nave, con todo lo que pesa y con todas sus dimensiones. Pero así sucede. Una pequeña pieza, un pequeño timón, puede dirigir toda la nave. Y la tercera ilustración que va a usar Santiago es la del fuego, ¿no? Dice, un incendio forestal que se puede provocar por una pequeña chispa, una simple y pequeñita chispa, ¿no? Puede lograr un tremendo fuego. Por ahí una colilla descuidada, un cigarrillo que alguien suelta. ¿Sabe una cosa? Yo me quedé asombrado de la cantidad de incendios forestales que han ocurrido solamente en nuestro país, ni siquiera mirando fuera de nuestro país. Es impresionante. No sé si usted ha estado siguiendo las noticias, pero por ejemplo, el sábado pasado hubo esta noticia, ¿no? Salió en El Comercio. ¿Se acuerda? El sábado 10, cerrado el acceso a la reserva Antisana por incendio forestal. ¿Sí vio? Cerrado por incendio. Eso fue el sábado. Al día siguiente, el domingo, incendio forestal consume la reserva Manglares Churute en Guayas. ¡Wow! Después, al día siguiente, lunes, incendio destruye vegetación y fauna de la reserva ecológica Cotacachi Cayapas. Y el mismo lunes,
Miren lo que dice: un incendio forestal destruye los páramos deshichos en Cotopaxi. Más de 300 hectáreas dice que se fueron consumidas allí en ese sector. ¡Wow! Tremendo fuego. Y la cantidad de personas involucradas en el esfuerzo para que se logre controlar y apagar un incendio. Muchísima gente involucrada, muchos profesionales y voluntarios y gente de la comunidad allí tratando de controlar un tremendo fuego. ¿Qué lo provocó? Por ahí una pequeña colilla de cigarrillo. Y después muchísima gente involucrada para tratar de controlar eso. ¡Qué terrible! Santiago está usando la ilustración de estas, con estos 3 ejemplos, para hablarnos del poder que tiene la lengua. Tiene un poder enorme. Por lo tanto, tenemos que ser sabios en el uso de nuestras palabras, de lo que comunicamos. Allí, en el libro de Proverbios, en el capítulo 18, verso 21, dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la come, y el que la ama, comerá de sus frutos. El que la ama comerá de sus frutos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado, prestar mucha atención en lo que voy a decir y cómo lo voy a decir. Porque seguramente a usted le ha pasado ya, a mí me ha pasado. Intento comunicar una idea y la persona del otro lado la recibe como un ataque, o la recibe como que la persona está siendo incomprendida, o lo toma como algo personal. Y uno dice: pero yo no quise hacerla sentir mal, yo no quise, pero pasa, pasa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Siempre, siempre es recomendable orar. Ese es el paso que tenemos que dar. Orar antes de, cuando tenemos que confrontar a alguien, ¿no? Orar para que Dios nos dé las palabras correctas. Y un corazón correcto, porque a veces en el momento del enojo uno saca cosas que no debería. Entonces, no controlado por el enojo, por la ira. Entonces, con la intención correcta, en el lugar correcto, porque a veces terminamos humillando a alguien delante de las personas, porque le decimos algo en un lugar que no es el apropiado. Y ¿sabe qué? Dios cuida nuestros corazones. Y Dios no nos avergüenza ni nos anda humillando por allí cuando nosotros fallamos. Y nosotros deberíamos hacer lo mismo con las personas cuando queremos llamarle la atención a alguien o decirle algo a alguien. No buscar humillarle ni hacerle sentir mal. A veces el corazón es muy engañoso y decimos después, ¿no? Después que le dijimos: uy, no debía haberle dicho eso. Quizás no debía haberle dicho, pero quise decírselo. Quise decírselo para que se sienta mal. Quise decírselo para que vea lo que se siente, el dolor que se siente vivir aquello, ¿no? Y hay un problema en el corazón. Hay un problema en el corazón, ¿sí? Allí, Efesios 4:29, la palabra de Dios nos dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esa es la orden. Esa es la orden. Entonces, como hijo de Dios, que usted y yo somos hijos de Dios, debemos, con mucho temor, comunicar lo que necesitamos comunicar a nuestros hermanos, a nuestras autoridades, a las personas que están bajo nuestra responsabilidad, los casados a sus cónyuges, los padres a sus hijos. Mucho cuidado con cómo comunicamos lo que comunicamos, para que no sea que cometamos el error de destruir en vez de edificar. ¿Ok? Allí, en tercer lugar,
Santiago nos va a decir que las palabras son la identificación del estado del corazón. Las palabras identifican cómo está mi corazón. Son como la ventana que van mostrando adentro del corazón qué es lo que hay dentro del corazón. Alguien ha dicho que el corazón del problema es el problema del corazón, ¿no? Y allí es donde hay que revisar cómo está. Santiago capítulo 3, desde el 8 al 12 dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Ninguna fuente. Santiago dice, ojo, ¿qué es lo que hay dentro de la fuente de tu corazón? ¿Qué fruto está produciendo el ADN de tu corazón? ¿Qué fruto? Y es absurdo intentar cosechar aceitunas de la vid. Es absurdo intentar cosechar aceitunas de la vid. O higos allí de la vid, ¿no? Es absurdo. Como es absurdo, ridículo, intentar sacar agua salada de una fuente de agua dulce. ¿Usted qué pensaría de una persona que se esté rascando la cabeza tratando de entender por qué no logro sacar agua salada de una fuente de agua dulce? ¿Por qué no? ¿Por qué? Bueno, es ridículo, ¿no? Que una persona se pregunte, ¿por qué no logro sacar agua salada de esta fuente de agua dulce? Porque lo único que va a poder sacar de allí es de lo que hay allí adentro. Y si es una fuente de agua dulce, entonces lo único que va a sacar es agua dulce. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Allí el Señor Jesucristo, también en Mateo capítulo 12, versículos 34 al 35, va a decir, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Ok? Por tus palabras. Una advertencia muy fuerte acerca del juicio que vamos a recibir por las palabras. Y tanto Santiago como el Señor Jesucristo van manifestando esto, de que de lo que hay en el corazón es que va a salir. No puedes sacar otra cosa. ¿Cómo vosotros, siendo malos, vas a sacar algo bueno? No puedes. Si eres una persona con un corazón malo, no puedes sacar nada bueno de allá. No sé si a usted le pasó alguna vez que está disfrutando con alguien sentado a la mesa una rica taza de leche caliente en una tarde fría. Una tarde fría uno dice, ¡oh, qué rico sería tomarme una tacita de chocolate caliente! A mí me encanta el chocolate caliente en una tarde fría o una tarde de lluvia.
sentarme a tomar plácidamente una tacita de chocolate bien caliente. Pero la tacita está llena. Y a veces alguien se levanta rápido de la mesa o se sienta rápido en la mesa y patea un poco la mesa, la pata de la mesa o alguna parte de la mesa. ¿Y qué pasa con el recipiente, con la taza que está llena? Brum, se riega un poco, ¿no? Oh, salta un poco del chocolate que está en la taza y moja por allí el mantel. Y usted se pregunta, ¿por qué se regó chocolate de la taza de chocolate? Ah, es porque alguien pateó la mesa. Porque alguien golpeó la mesa. Bueno, esa puede ser una causa externa, pero en realidad se regó chocolate de la taza de chocolate porque ese era el contenido. No se regó Coca-Cola, no se regó té, se regó chocolate porque ese era el contenido que había dentro. ¿Sabe que nosotros en el día a día experimentamos golpes, estamos charlando con la gente y de pronto la gente dice algo o hace algo que lo experimentamos como ese golpe de la mesa, se patea la pata de la mesa y a veces sin querer se la patea o a veces queriendo. Y entonces sale de nuestro corazón. ¿Qué sale? Lo que hay adentro. Si lo que hay adentro es chocolate caliente, pues eso es lo que va a salir. ¿Okay? A veces uno va en la ruta conduciendo y a alguno se le cruza, hace una maniobra media imprudente y que puede generar algún accidente. Y el que va conduciendo, ¿verdad? Hace una maniobra para que no suceda el accidente y enseguida, ¿no? Comienza. ¿Pero qué te pasa, pedazo de...? Y comienza a sacar palabras. Bueno, le golpearon, le patearon la pata de la mesa. Y va a salir del corazón lo que hay en el corazón. Eso es lo que sucede, mi hermano. Cuando estamos enojados y alguien nos provoca, no es que va a salir algo porque, lo dije porque estaba enojado, lo dije porque él me provocó, porque ella me provocó. No, ese fue el golpe involuntario o quizás voluntario, externo, la patadita en la mesa en la pata de la mesa. Pero va a salir lo que hay en el corazón. De eso se trata. Entonces tenemos que examinar nuestro corazón. Por esa razón, allí en Efesios capítulo 4, versículos 23 al 24, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Se dio cuenta? Acá dice que nuestra mente debe ser renovada. ¿Y con qué se renueva? Allí termina diciendo santidad de la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios va renovando nuestra manera de pensar, va renovando lo que hay en nuestro interior, de tal manera que por más que nos pateen la pata de la mesa, lo único que va a salir es chocolate caliente. No puede salir otra cosa, no puede salir un té de ajenjo, no puede salir, va a salir chocolate caliente, porque nuestra mente se ha ido renovando con la palabra de Dios, la bendita y gloriosa palabra de Dios. Por eso, mi amado hermano, qué importante que es que pasemos un tiempo diario con la palabra de Dios, diario. Yo le decía aconsejando a una persona hace poco tiempo, hace unas pocas horas, y lo he dicho varias veces, ¿no? Cuando alguien me pide un consejo, no, es que yo quiero dejar esto y me vuelve a pasar. Bueno, a mí también me puede llegar a pasar. Me puede llegar a pasar, porque yo no soy mejor que vos, o que vos, o que vos, yo no soy mejor. Me puede llegar a pasar. No me pasa porque la gracia de Dios me ha sostenido y porque día a día busco sostenerme en la palabra de Dios, busco refugiarme y fortalecerme en la palabra de Dios. Pero el momento en que yo comience a confiar en mi propia prudencia y decir, soy fuerte, no me va a pasar nada, me va a pasar. No va a salir chocolate caliente. Voy a tomar decisiones equivocadas, voy a decir cosas incorrectas, voy a sentir cosas incorrectas y voy a dañar. La orden es renovate.
Renová tu manera de pensar con la bendita y gloriosa palabra de Dios. Decía Santiago, ningún hombre puede domar la lengua, ninguno, por sus propias fuerzas, por sus propias fuerzas. Sí, con la ayuda de Dios, sí, con la bendita y gloriosa palabra de Dios. Así es que, mi amado hermano, el desafío en esta mañana es a recordar que las palabras importan, ¿ok? Las palabras importan. Entonces yo tengo que venir a Dios para que Él me dé la fuerza, la capacidad y la sabiduría para domar la lengua. ¿Ok? ¿Qué le parece si terminamos orando en esta mañana? Amado Dios y buen Padre, gracias por este tiempo en el que tu palabra nos advierte que tenemos que tener mucho cuidado, examinar bien lo que vamos a decir, cuándo lo vamos a decir, cómo lo vamos a decir, porque las palabras importan. Señor, no queremos ser instrumentos de destrucción, queremos ser instrumentos de edificación. En nuestras fuerzas no podemos domar nuestra lengua, pero con tu ayuda sí, y tu ayuda diaria. Por eso queremos venir a ti cada día de nuestra vida, buscando tu ayuda, diciendo, Dios, dependo de ti, no de mi conocimiento, ni de mi experiencia, ni de mi comunión del día de ayer. Dependo de ti hoy, en mi comunión contigo hoy. Señor, para poder ser instrumento de edificación y usar correctamente mis palabras. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi amado hermano, ha sido un lindo tiempo compartir con usted y espero pues que la palabra de Dios siga obrando a lo largo del día en su corazón, en el mío, que nos siga aconsejando el Espíritu Santo y que tenga un lindo sábado con su familia y que mañana pueda conectarse, si es que no puede asistir al templo físicamente, pueda conectarse para seguir aprendiendo de la palabra de Dios con nuestro pastor Pablo Martini, que va a estar compartiendo el mensaje. ¿Ok? Si no puede asistir, entonces conéctese por Facebook. ¿Sí? Va a ser lindo poder seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Le envío un fuerte abrazo. Dios me lo bendiga.